¿Qué onda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estimado amigo Fernando Allende? Gracias por estar con nosotros para Metropolitano Noticias. El día de hoy es un gusto que nos acompañes, como siempre, en esta tan gustada sección 5 palabras, una respuesta. Y obviamente hablándonos de tu más reciente obra, que va saliendo del horno precisamente hace algunos días fue pues presentada, pero no quiero pasar por alto la destacada trayectoria que tienes, estimado amigo, como el hecho de que pues obviamente eres licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, eres maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídica Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestro en Razonamiento Probatorio por la Universidad de Girona, España, y por Génova, Italia, en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado, con diversas especializaciones como es Amparo y Garantías Constitucionales, Juicio Oral y Proceso Penal, y también Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en relación también con ejecución penal. También cuenta con diversos diplomados, nuestro invitado del día de hoy, en litigación sobre el nuevo sistema de justicia penal, el proyecto Reforma en Derechos Humanos, perito en hechos de tránsito, en balística, en criminalística, en práctica jurídica, en profundización de litigación penal estratégica y diversos cursos con valor curricular, como lo son examen de conocimientos en el sistema penal acusatorio, defensores y asesores jurídicos, examen de conocimientos también por también un curso especializado por funcionarios o para funcionarios con especialización en materia de derechos humanos, también constancia de acreditación en temas de teoría del delito y en casos prácticos, también en impartición de justicia, perspectiva de género, interculturalidad, género y masculinidades, lenguaje incluyente y no sexista, cursos en derechos humanos y violencia, y también en interpretación conforme y control de convencionalidad, entre otras. Y bueno, el día de, también he de referir que se destaca su labor docente en diversas universidades, como la Universidad de Oaxaca, en la Facultad de Derecho y también en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, entre diversas universidades a lo largo de la República Mexicana. Y también con diversas publicaciones en revistas, y también cómo se ha desempeñado en el ámbito laboral como defensor público federal y también como asesor jurídico en diversos ayuntamientos. Actualmente se desempeña como defensor público federal en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, el Altiplano, y precisamente hablándonos hoy de su más reciente obra, El hecho que la ley señala como delito y el estándar probatorio en el auto de vinculación a proceso, un análisis desde la propuesta de razonamiento probatorio, Editorial Juventud y en Ciudad de México en este año, y que obviamente tiene mucho que ver con algunos trabajos que ha hecho, como el de premisas fáctica y jurídica en el auto de vinculación a proceso en 2019, y obviamente tenemos que hablar de este agasajo, de este libro que nos presentas, que presentas a la sociedad, y que me parece importante mencionar que es un libro de una propuesta seria, de una propuesta académica, pero también vista desde el ámbito no solo dogmático, sino pragmático, que se requiere mucho, ¿no? No solo hablar del conocimiento, sino desde la trinchera, en el campo de batalla, que me consta que tú estás, te desempeñas y que lo haces con mucho empeño. Y lo he de referir porque hay que hablar de este libro. Y para hablar de este libro en esta columna tan gustada de 5 conceptos, una respuesta, debemos retomar algunos conceptos. Y la propuesta sería hablar de vinculación a proceso, cuestión fáctica, hecho, probabilidad y estándar. Me gustaría empezáramos con vinculación a proceso, estimado amigo. Claro que sí, te agradezco mucho, Keren, la invitación y por supuesto también a Metropolitano Noticias, el espacio que me otorgan para poder platicar precisamente sobre el libro y algunos aspectos importantes que has tocado. Y bueno, también a tu público, por supuesto. Y claro, por supuesto, bueno, has tocado 5 conceptos que me parecen sumamente importantes, esenciales y que se entremezclan en este libro, ¿no? Comenzaríamos, bueno, como lo propones, con el concepto de, o la palabra, no sé, vinculación a proceso, ¿no? ¿Qué es la vinculación a proceso? Bueno,
Tomando en cuenta que también los destinatarios de este programa son personas que no están del todo inmiscuidas en el ámbito jurídico, trataremos de hacer un poquito más digerible la charla, ¿no? Si me lo permites. Y Claro. en ese sentido, te diría que, bueno, que la vinculación a proceso, el auto de vinculación a proceso, es una decisión que tiene que emitir un juez del orden penal dentro de un proceso penal, ¿no? En este proceso penal sabemos que tiene varias etapas, una de ellas es la etapa inicial y dentro de esta etapa inicial hay una decisión que hacer. ¿Se procesa o no se procesa a una persona? Y este procesamiento implica que el juez deba de revisar ciertos requisitos y en su caso hacerlo precisamente en esta decisión que nosotros como abogados conocemos como auto de vinculación a proceso, que en realidad no es otra cosa sino una decisión que asume el juez por mandato de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos, que se puede dictar dentro del plazo de 3 días o 6 días, en la cual deberá de establecer si con base a los elementos probatorios, datos de prueba, medios de pruebas que le allegan las partes, defensa, fiscalía, se satisfacen ciertos requisitos. Y estos requisitos esencialmente tienen que ver que se acredite conforme a un estándar probatorio la existencia de una hipótesis que bien puede ser una hipótesis incriminatoria de la fiscalía o una hipótesis exculpatoria de la defensa. Y en su caso, que se verifique que este hecho, en el caso de que se determine que hay un hecho incriminado, no esté prescrito, que no exista un motivo por el cual deba de excluirse o que pueda dejar de tacharse como delictivo, ¿no? Lo que nosotros como abogados conocemos como causas de exclusión del delito. Entonces el juez tendrá que analizar esto, material probatorio a los efectos de verificar la existencia de un hecho y que este hecho actualiza un hecho que la ley señala como delito y una forma de intervención en ese hecho de la persona incriminada. Creo que esto pudiera hablarse o pudiera sintetizarse sobre esta expresión, amiga. Y claro, hablabas también del tema de una cuestión fáctica, ¿no? La cuestión facti. Nos gustaría que nos hablaras también de este concepto que has retomado de manera muy sencilla y muy ágil para todos nosotros. Claro que sí. Bueno, el juez en esta decisión tendrá que analizar principalmente dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con una cuestión jurídica, una dimensión jurídica, en donde el juez tendrá que analizar cuál es la norma penal a aplicar, cuál es su contenido. Pero también otro requisito en esta decisión es que se comprueben hechos, ¿no? La existencia de hechos, mejor dicho. Y en esta construcción de esta premisa fáctica, que también nosotros como abogados llamamos o conocemos question facti, que es una cuestión de determinar cuáles son los hechos relevantes que están probados en el proceso. Bueno, el juez tendrá que establecer aquí en un primer momento que tendrá la necesidad de recibir material probatorio, esto que nosotros como abogados llamamos como datos de prueba, medios de prueba, que aportan las partes, Ministerio Público, Defensa. Le aportarán al juez estos elementos probatorios, una vez que el juez los haya percibido bajo inmediación en esta audiencia inicial, tendrá en su caso que valorarlos, uno por uno y después en su conjunto, para poder decidir si la información que le aporta este análisis que hace con ciertas reglas que le van a servir para analizar y valorar estos materiales probatorios, le aportan una información suficiente. Y en el caso de que sea así, se cumplirá o se satisface el estándar probatorio y esto le va a permitir que el juez en esta audiencia pueda decidir que está aprobada determinada hipótesis, ¿no? Que bien puede ser una hipótesis incriminatoria de la fiscalía o bien puede ser la hipótesis de defensa, una exculpación de la defensa, ¿no? Entonces, esta question facti tiene que ver con determinar qué hechos son los que están probados. Y pasamos precisamente a este concepto que retomabas al final, el hecho. Así es. Bueno, precisamente este hecho, este aspecto, se tendrá que analizar en dos dimensiones, ¿no? En esta premisa fáctica, en este aspecto fáctico, el juez tendrá que decidir cuáles son esos hechos comprobados. Pero hablamos de unos hechos
concretos, unos hechos acaecidos en nuestra realidad, ¿no? Sabemos que en el mundo acontecen muchos hechos, ¿no? Pero solamente determinados hechos, determinados eventos, entendamos hechos por eventos que suceden en nuestra realidad. Solamente determinados eventos van a ser los relevantes, ¿no? Y esos hechos relevantes para el proceso penal son los que se ponen al conocimiento del Ministerio Público, sea, por ejemplo, a través de una puesta a disposición que conocemos como informe policial homologado, en donde se lleva a una persona detenida y se le anexa un informe policial homologado al Ministerio Público, bien mediante una querella de una parte ofendida o bien mediante una denuncia. Entonces, será esos hechos los que el Ministerio Público le comunique, que son la base por la cual se le incrimina, son esos cargos, esos hechos al ciudadano, ¿no? En esta audiencia inicial, en presencia de un juez, por supuesto, y con la asistencia de su abogado público o particular. Pero tenemos otros hechos, ¿no? Pero esos hechos serían unos hechos que están analizados, están contenidos en una norma penal, ¿no? Sabemos que las normas penales no regulan más que hechos generales y abstractos, ¿no? Es decir, el legislador dice qué hechos son los que van a ser considerados delictivos y a cuáles les va a considerar una pena, ¿no? Cuáles van a ser sancionados, ¿no? Y esto lo hace en una norma penal. Entonces tendríamos que establecer que en la norma penal se establecen ciertas conductas y son sancionadas, ¿no? Esto se hace en lo que nosotros como abogados llamamos tipo penal. Pero lo que nos importa en el libro remarcar son esos hechos, esos eventos importantes, materia, que van a ser objeto de esa comprobación en esta audiencia inicial, amiga. Y hablabas precisamente de este hecho desde el enfoque del ámbito penal y que retoma el 19 constitucional para pasar precisamente a este siguiente concepto, que es la probabilidad, ¿no? El 19 es muy claro, hecho y probabilidad. Ya nos referiste el hecho y la probabilidad, ¿cómo queda? Exacto. Bueno, al final el juez, al declarar probada cierta hipótesis fáctica, ciertos hechos que sostienen las partes, lo tendrá que hacer con base a cierto tipo de probabilidad, pero la probabilidad puede ser entendida en dos formas, ¿no? Es común que nosotros hablemos, ¿no?, de probabilidades numéricas, porcentuales, eh, una probabilidad matemática, ¿no? Cuando nosotros decimos, no, pues yo creo que hay un 80-90% de que sí fue así, o yo creo que es 2-1 que sí, ¿no? Este tipo de expresiones que utilizamos, pero que desafortunadamente no pueden ser aplicables en la decisión sobre los hechos en un proceso judicial. Esa probabilidad numérica tiene aplicabilidad por excepción, por ejemplo, en ciertos casos, como determinadas pruebas como ADN, ¿no? Que sabemos que dicen que tienen un 99 punto tantos por ciento de exactitud. Pero aquí no hablamos de esa probabilidad numérica. Aquí más bien hablamos de una probabilidad que se genera a raíz de la información que se le llega al juez. De esos datos de prueba, de esos medios de prueba que las partes le aportan al juez, se generará cierto grado de conocimiento, cierto grado de corroboración en favor de una de las hipótesis de las partes. Y es esto lo que se conoce como una probabilidad inductiva. Es esto lo que cuando nosotros como abogados en las decisiones que asumimos en un proceso judicial conocemos como probabilidad inductiva. Y es Y esto lo que importa. claro, es esto lo que importa. Discúlpame, No, no, adelante. antes de que se me vaya la idea, perdón, discúlpame, es esta probabilidad la que debemos determinar, porque desafortunadamente el conocimiento de la verdad, esa verdad absoluta, está fuera del ámbito de nuestras posibilidades como ser humano. Entonces tenemos que conformarnos con un cierto grado de conocimiento y es esto precisamente, y es aquí donde la probabilidad basada en prueba, ¿no?, es lo que nos va a aportar. Y esto nos llevaría a otro de los conceptos que tú nos hablas, porque tenemos que fijar un límite a esa probabilidad para poder decir cuándo hemos obtenido la probabilidad, el grado de conocimiento suficiente para que esos hechos puedan ser aceptados como probados. Y esto nos lo indica precisamente el estándar probatorio. Que retomas precisamente y concluyendo con este concepto, el estándar probatorio, este grado de conocimiento de que el juez diga si voy a vincular a una persona o no, con independencia de que efectivamente el 19 es claro, el hecho y la probabilidad, pero desde el enfoque de la autoridad, este grado de conocimiento, nos gustaría que nos mencionaras acerca de este concepto.
Claro que sí, es un concepto sumamente importante. Obviamente que en otros sistemas jurídicos esto tiene mucho tiempo, ¿no? Con nosotros ha tomado cierta relevancia a raíz de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en 2008, ¿no? El estándar probatorio precisamente es una regla, es un criterio que nos va a indicar cuándo se ha obtenido la información o grados de conocimiento suficientes para que esta suficiencia nos permita decir en el proceso penal o le permita decidir al juez cuándo están probados estos hechos. Y este grado de conocimiento es diverso. No es el mismo el estándar probatorio que aplica para el proceso civil, en donde generalmente hablamos de una probabilidad inductiva prevaleciente, o en el proceso penal, en donde para sentencia final se aplica, por ejemplo, el más allá de toda duda razonable. Pero lo que tratamos de hacer en el libro es establecer cuál es el estado que guardan las cosas sobre el estándar probatorio para la vinculación, hacer un análisis y crítica y a su vez una propuesta para mejorar esa decisión sobre los hechos. Y es precisamente lo que nos lleva a proponer un estándar de la probabilidad eh, inductiva prevaleciente, que no es otra cosa que establecer cuál de las versiones que se le presentan al juez es la que tiene un mejor grado de conocimiento para que el juez pueda decidir cuál de ellas puede estar mejor corroborada. Y es precisamente esto muy importante porque una decisión relativa a vincular a proceso a una persona, pues no es cualquier cosa, lo sabemos, ¿no? Claro. Se pueden afectar sus derechos. Y precisamente lo que pretendemos con el estándar probatorio es generar certidumbre, generar certeza sobre cuándo y en qué forma se ha obtenido esa información suficiente. Y que ya no sea el yo creo, yo considero, yo pienso, yo estimo, sino que el juez deba, en su caso, asentar esas razones y motivos de por qué está constatado precisamente esos hechos con cierto grado de conocimiento. Sí, que no se deje ad libitum, ¿no? De la autoridad y que diga, bueno, yo a mi apreciación, ¿no? Sino que sea esa apreciación sí, pero con un soporte, con cierto rigor que nos genere mayor convicción y mayor grado de conocimiento, ¿no? A la Sí, ciudadanía. claro, si me permites nada más acá para ese punto es muy importante, porque al fin y al cabo, la importancia de declarar probada una hipótesis, por ejemplo, la de la fiscalía, pues no es cualquier cosa, porque al declarar probada ciertos hechos, pues puedes pasar a determinar que estos hechos son delictivos y aplicas la consecuencia jurídica. Entonces, la consecuencia jurídica depende de que actualices una hipótesis fáctica, que asumas probada o probada unos hechos. Entonces, la decisión de cuándo están probados esos hechos depende de que se satisfaga ese estándar probatorio. Si quitamos el estándar probatorio, entonces va a ser el juez, el soberano, para decir cuándo es que están probados. De ahí la diferencia entre ofrecer seguridad jurídica a la sociedad sobre este tipo de decisiones tan importantes con esto que conocemos los abogados o que llamamos como estándar probatorio. Claro, y hablando precisamente de estos derechos que nos competen a todas y a todos, pues obviamente este espacio se ha construido para difundir estos momentos, este conocimiento a toda la sociedad en general, sean o no abogados, y me agradó mucho que nos acompañaras el día de hoy, maestro Fernando Allende, no sin antes referir a todos nuestros seguidores dónde pueden compartir y adquirir su libro. Claro que sí, bueno, lo pueden adquirir directamente en la página web o en el sitio de Facebook de la editorial Juventud, ahí lo pueden encontrar, también lo pueden encontrar con el distribuidor, con nuestros amigos de Dijuris, lo pueden adquirir también en Amazon, en algunas otras como Sótano, Fondo de Cultura Económico y algunas otras librerías al interior de la República que amablemente se han interesado para distribuirlo. Pues no se pierdan este libro que es El hecho que la ley señala como delito y el estándar probatorio en el auto de vinculación a proceso, un análisis y propuesta desde el razonamiento probatorio por Editorial Juventud. Fernando Allende Sánchez, muchas gracias por estar con nosotros en 5 conceptos, una respuesta. Te agradecemos, esperemos que no sea la única ocasión, que nos acompañes más seguido. Gracias por tu paciencia, gracias por estar siempre al pendiente de este espacio para seguir construyendo una sociedad más informada y con conocimiento de sus derechos. Buenas noches y nos vemos en la próxima. Buenas noches y muchas gracias a todos.